Marx está hablando más de la filosofía alemana de su tiempo, que se le conoce como liberalismo, de filósofos o pensadores que son como Schiller, Schelling, y así brevísimo. Hay, por ejemplo, todos conocen a Descartes o a Descartes en castellano, que todos usamos el método cartesiano. Eso es una transformación, quizá no tangible pero teórica. Leibniz junto con Isaac Newton desarrollaron el cálculo infinitesimal. Incluso para muchos es desconocido, pero Albert Einstein leía a Schopenhauer, la lógica de Russell, y él pues viene a innovar con un supuesto filosófico que a nadie se le había ocurrido, porque antes de él, en la física, el espacio y el tiempo eran dos entidades separadas. Pero dice, ¿qué tal si la física y el espacio, el tiempo y el espacio son una misma cosa? Entonces ahí revoluciona otra vez el pensamiento y podemos tener todas estas cuestiones tecnológicas que pues sí que no podríamos sacar fotocopias de varias teorías que tiene Albert Einstein. No podría desarrollarse la tecnología como ahorita los satélites. Todo esto viene de la teoría de relativa especial y general de Albert Einstein. También hubo un comentario del compañero Osvaldo que es muy importante, que hizo sobre Hegel, precisamente porque primero, antes de la acción, como dicen, también es importante tener una buena interpretación del mundo, si no nuestras acciones van a ser desviadas o no van a corresponder a los fines que queremos. Y en esto es importante porque Hegel viene a ser como el filósofo de toda una época. El marxismo-leninismo le conoció como filósofo de la burguesía, pero era demasiado complejo. Y ya como explicaba bien Ubaldo sobre la dialéctica del amo y el esclavo, es una interpretación porque viene a justificar todo el sistema de dominación capitalista. Él va a decir, hay dos individuos que, bueno, hay un proceso anterior, pero hay dos individuos que se encuentran más o menos en la naturaleza, son dos autoconciencias y encuentran un objeto en común. Entonces ahí va a empezar una disputa por de quién es el objeto, y va a empezar una guerra, y ahí va a iniciar para él en forma abstracta el derecho jurídico, el Estado, la cultura, porque tiene que apropiarse de alguna forma. Entonces va a decir, alguien tiene que reconocer ese objeto, porque si no puede ser de todos al mismo tiempo, alguien tiene que usarlo. Entonces va a dar un enfrentamiento de vida o muerte, y en ese enfrentamiento de vida o muerte van a pactar y van a decir, pues yo mejor, el que va a quedar como esclavo va a decir, no, pues es mejor ser esclavo que morir. Entonces hay que pactar. Yo soy esclavo y yo me convierto en un medio para la naturaleza. Y entonces el amo va a tener un intermediario en la forma de trabajo. De un extremo, por decirlo, va a estar el amo, del otro extremo va a estar la naturaleza y en medio va a estar el esclavo. Pero Hegel no es tonto. Sin embargo, a pesar de esta apariencia de que el amo es más libre, realmente quien es más libre es el esclavo, porque el esclavo está en el proceso de producción. El esclavo tiene todavía el contacto con la naturaleza, él es el que trabaja la naturaleza, él es el que la transforma, él es el que va a hacer los bienes. Y el amo, por el contrario, va a decir, él es el que se ha liberado del trabajo. Y bueno, pues entonces aquí va a empezar lo que bien había dicho, pues un poco la transformación de las luchas de clase. Y en esto es cuando Marx va a decir, bueno, aparentemente está muy bien el planteamiento, pero que me digan dónde están los individuos aislados que de repente se enfrentaron. Y él va a decir en los textos, en los Grundrisse, esas son robinsonadas, porque jamás ha existido el hombre individualista aislado, basándose en Robinson. Pues todos somos comunidad y ya supone una familia. Y entonces eso es otra interpretación que va a venir a ser un planteamiento revolucionario, no nada más en la filosofía, sino también en la política y obviamente en el enfrentamiento de las luchas de clase. Y bueno, también
Ahorita escuché al compañero Ubaldo que hablaba de la enajenación así en forma rápida. También estaría perfecto que en esos manuscritos de París de 1844 Marx especifica que hay 4 tipos de enajenaciones. La primera enajenación se da del trabajador respecto a su objeto. Esto es, yo estoy en la fábrica, estoy haciendo tenis deportivos. El primer proceso de enajenación se da porque yo esos tenis no voy a tener el derecho a usarlo, eso va a pasar a la propiedad del capitalista, así en resumen. El segundo va a ser la enajenación de sí mismo, y esto es muy curioso porque apenas ayer fui a ver la película de Los Miserables, pero ese proceso de enajenación de sí mismo se ve en las señoras costureras que están así. Entonces se vuelve como que Marx lo dice, como que se atrofia el trabajador. De ahí que también el proceso de concientización o de la conciencia de clases sea bastante difícil porque prácticamente el trabajador se va a perder de sí mismo. El otro elemento va a ser, dice que se enajena de los otros seres humanos. Esto es, va a empezar en la competencia. Lo que parecía natural para Marx, que todos somos comunidad, de repente en el capitalismo se va a pasar a lo que es natural para Hegel, que hay individuos aislados. Entonces yo como obrero y yo como trabajador voy a tener que competir contigo por un sueldo. Voy a competir con la mujer. Voy a competir porque obviamente necesito sobrevivir, necesito mis medios de subsistencia. Entonces el trabajo comunitario ya se va perdiendo y se va volviendo en un egoísmo, en unas relaciones destructivas. Eso es lo que provoca el capitalismo. Después va a decir que el ser humano se enajena de su ser genérico, que esto sería como de su naturaleza propia en tanto humanidad, porque él dice, bueno, ya vimos que en este proceso queda relegado a un mero objeto, como había dicho Ubaldo, porque lo que dice Marx, el productor se convierte en producto y el productor parece que se convertía en productor, y es como si tuviera vida propia los objetos, y es lo que es como que el fetichismo. Pues en este proceso de enajenación del ser humano, Marx dice, pero el ser humano no es eso, el ser humano es creativo, el ser humano se dedica a las artes, el ser humano hace pinturas, realiza música, levanta ciudades. Eso es lo que realmente el ser humano es ser creativo, no ser como en el capitalismo, que está en un proceso de destrucción. E incluso podríamos ir un poco más lejos, porque en este proceso de destrucción que está dejando el capitalismo, podríamos decir que ha llegado a un grado donde también se ha puesto en peligro el equilibrio ecológico, porque se podría ser muy fácil, más o menos en la economía el proceso es extracción, producción, distribución, intercambio y disposición, pero la disposición es el eslabón que casi nadie piensa. Pues todo este proceso de producción capitalista tiene que ir a algún lado. ¿Dónde va a ir la ropa que después nosotros usamos? ¿Dónde van a ir los teléfonos celulares que usamos? ¿Dónde van a ir los tenis que usamos? Pues obviamente eso es disposición, eso va a ser basura, y eso el capitalismo también lo está provocando, es una destrucción de la naturaleza. Entonces eso es también la enajenación del ser genérico, porque obviamente si fuéramos egoístas desde un principio, pues la especie humana pues ya se hubiera extinguido desde hace miles de años, ¿no? Bueno, pues eso sería todo. Bueno, hay algunas cosas que todavía hay que profundizar. Mencionaría brevemente lo de el eurocentrismo del compañero Oscar, que habló primero. Yo creo que hay que tomar muy en cuenta la sugerencia que nos hace de estos libros, y efectivamente incluso el propio Carlos Marx, en una carta que envía a Vera Zasulich, le dice: el grueso de los estudios que he hecho se refieren a la realidad de Europa, o sea, ya desde hace tiempo, porque la realidad de acá no se conocía suficientemente.
Morgan, que fue un investigador norteamericano que convivió con la tribu de los iroqueses, pues él saca a flote una buena cantidad de datos que utiliza Federico Engels en el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Pero eso es con los iroqueses en los Estados Unidos de Norteamérica, pero lo de acá, o sea, los mayas, los aztecas, los incas, los mexicas, no lo llegaron a conocer Marx y Engels de manera profunda, ¿no? Entonces esto de el eurocentrismo para nosotros hay que rechazarlo, sería incorrecto porque es otra realidad, ¿sí? Pero las leyes generales que plantea Marx, Engels, Lenin, esas son válidas para todos lados tomando en cuenta la realidad propia, ¿no? En la cuestión, este es un tema de debate, si lo que existió en la Unión Soviética fue socialismo o no fue socialismo, o fue capitalismo de Estado. Bueno, allí yo tengo diferencia, ¿no?, con lo que planteó el compañero, pero eso queda pendiente, ¿no? Porque acuérdense que la toma del poder, por ejemplo, en la Unión Soviética o en Rusia primero, y la formación de los soviets, inicia un proceso de transición del sistema capitalista al socialista. Ese periodo de transición puede ser de varios años o de varias décadas. Lo que sí tenemos mucha claridad es que el gobierno en la Unión Soviética, particularmente en la Unión Soviética, aún con la presencia de Stalin, que repito, esto es discutible, lo que sí tenemos claridad es que eliminó el analfabetismo, se elevó el nivel de vida del pueblo soviético extraordinariamente y se desarrolló la ciencia, la técnica a un grado muy importante. El trabajo colectivo a través de los sovjozes o de los kolkhozes también pues erradicó la miseria. Ninguna persona se murió ya de hambre, y cuando se regresó al capitalismo, pues las noticias fueron que el año en 1995 y luego el 96 pues había muertos de frío, lo cual nunca sucedió en el periodo ya del socialismo avanzado, ¿no? Y la cuestión del autoritarismo es otra cuestión. Fíjense ustedes, esto hay que verlo muy bien. Por ejemplo, Hugo Chávez ya fue reelecto varias veces, y quién sabe si va a ser reelecto otra vez y otra vez, y eso depende de la voluntad de cada pueblo. Fidel Castro pues ha sido gobernante de Cuba, o fue, ahorita está Raúl Castro, durante más de 40 años, ¿no? Y además se dio un fenómeno que no hay acá, el fenómeno del partido único, el Partido Comunista de Cuba, y en la mayor parte de los países que estuvieron en el socialismo es un tema también. Si hay partido único, por ejemplo en la República Democrática Alemana había 5 partidos, pero el partido que contaba con la inmensa mayoría siempre pues era el Partido Socialista Unificado de Alemania. Entonces cada pueblo tiene sus peculiaridades. En el caso, por ejemplo, de la democracia en Cuba, o sea, no se supo que hubiera otro candidato distinto a Fidel Castro, pero el pueblo cubano decidió ese método, y lo que vemos, y ya lo habíamos dicho, algunos de los avances extraordinarios del pueblo cubano. En el caso, por ejemplo, del compañero que nos comentó Ángel Pérez, la democracia no es lo ideal. Hay que ver también nuevamente este tema. A lo mejor sería bueno en un momento dado un círculo o una conferencia específica, porque el fondo y la forma, el contenido y la forma. Entonces, desde el punto de vista de la forma, podríamos decir que Estados Unidos es el país más democrático del planeta. Así lo tratan ellos de decir. ¿Por qué? Porque ahí hay elecciones, unas veces gana el Partido Republicano, otras el Demócrata, 8 años uno, 4 el otro, y así. Pues es una democracia muy avanzada, entre comillas, ¿verdad? Porque en el fondo, en la esencia, ambos partidos representan los intereses de los grandes monopolios. El Partido Republicano tal vez representa de manera más diáfana los intereses del monopolio armamentista, o sea, de las grandes corporaciones armamentistas,
Pero el Partido Demócrata representa intereses de otros monopolios. Y lo que pasa en Estados Unidos es que hay, en la realidad, en el fondo, una dictadura de los monopolios sobre el pueblo norteamericano, ¿sí? Quien gobierna es los monopolios, ¿no? Y no gobierna el pueblo norteamericano. Entonces es democracia en la forma y en el contenido una dictadura de los monopolios más poderosos del planeta. Este tema yo recomendaría en el artículo 3º constitucional, para ver el fondo, para ver el contenido profundo de la democracia a la que aspiramos y por la que ha luchado nuestro pueblo. Entre otras cosas dice: la educación que imparte el Estado será gratuita, laica, etcétera, y democrática. Entendiendo la democracia, fíjense que ahí viene la esencia, entendiendo la democracia no solamente como un sistema jurídico, sino como un mecanismo que permite elevar el nivel de vida del pueblo de manera sistemática. Pues si hay democracia, lo medimos por los efectos que está produciendo en el pueblo. Si en el pueblo están desarrollándose la salud, la educación, ya es gratuita, una, la otra, la vivienda digna, el empleo, etcétera. Bueno, es la democracia real, de fondo, y no la forma. Entonces, si medimos, por eso decía Lenin, como lo comentaba la vez anterior, la dictadura del proletariado, por su forma espanta, ¿no? La dictadura, pero en la realidad es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Entonces, la dictadura del proletariado, entendido como tal, es, decía Lenin, 1000 veces más democrática que cualquier democracia burguesa, por avanzada que sea, porque al final, en cualquier democracia burguesa, quien gobierna es una minoría que engaña al pueblo en general. Hay un tema, compañeros, que trató el compañero Alberto en el libro que dice La economía del horror. Él dice: todos los políticos prometen empleos y no cumplen. Hay que hacer un acotamiento. En el caso del licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el proyecto alternativo de nación, él planteó la cuestión de integrar a los 7,5 millones de mexicanos al empleo, y dijo cómo, y hizo las cuentas, qué cantidad de recursos se requiere para dar empleo a los 7,5 millones de jóvenes. Se hizo la cuenta y ustedes la hacemos rápido, si son, pongamos para números cerrados, 7 millones, y que sea el salario de 2,000 pesos mensuales. Digo, con un cálculo así, para que veamos que sí hay posibilidades reales. 2,000 al año serían el salario 12,000 pesos. No, 24,000. Perdón, 24,000. 24,000. Entonces, si multiplicamos, dejémoslo en números cerrados, 30,000 pesos anuales, ¿no? Ya es casi un poco más del mínimo. Si multiplicamos 30,000 por 7 millones, ¿cuánto nos da? 7 por 3, 21. O sea, serían ahí primero 210 millones más 3 ceros. Entonces serían 210,000 millones, ¿no? ¿Sí? No, sí, 210,000. Números cerrados para no equivocarnos mucho. 200,000 millones de pesos anualmente se requerirían para dar empleo a 7,5 millones de mexicanos. ¿Se puede sacar 200,000 millones de pesos? Tan solo en el año 2011 los excedentes petroleros de nuestro país fueron 200,000 millones de pesos, 240,000 para ser más exactos. Y en el año 2012 los excedentes petroleros volvieron a ser superiores a los 200,000 millones de pesos. Entonces, con los excedentes petroleros habría recursos suficientes. Pero si las grandes empresas pagaran sus impuestos, tendríamos anualmente en este momento alrededor de 600,000 millones de pesos más, en números cerrados, o sea, 3 veces más lo que se requeriría para dar empleo a 7,5 millones de mexicanos, ¿no?
O sea, sí hay los elementos, esas cuentas estaban hechas, pero lo que se requiere es voluntad política. Eso mismo podría hacer en este momento Peña Nieto. Aquí el problema es que si hubiera voluntad, exactamente, lo puede hacer. El problema es que el poder político lo están poniendo en manos de la oligarquía y de las grandes empresas transnacionales, y a ellos no les conviene, ni es su interés generar empleos como lo está planteando López Obrador. Por eso es que decimos, queremos el poder político para ponerlo al servicio del pueblo. Esa es la cuestión. Y lo último, hay más detalles, pero ya no los quiero pensar porque ya es tarde. Miren, el materialismo dialéctico se aplica a todo, a todo. Hay un libro, por ejemplo, que se llama Materialismo dialéctico y física contemporánea. Toda la cuestión de la física cuántica, la física relativista, se entiende muy bien con el materialismo dialéctico. Ahora hay unas materias que están dando sobre sistemas complejos. Pues si actuamos con lógica formal, no le vamos a entender ni vamos a avanzar. Yo en lo particular empecé a hacer mi tesis de maestría, no la acabé porque se atravesaron otras cuestiones, pero algún día la pienso acabar, y el título es Materialismo dialéctico y enseñanza del cálculo integral. O sea, en todo, ¿no? Entonces, pero la parte final sería esta. Ya nos analizamos, discutimos, intercambiamos puntos de vista nosotros, pero necesitamos ir, como decía el compañero Tristán, a la acción. Entonces yo quisiera sugerir y proponer, como lo dijimos la vez anterior, insistir, cada uno de nosotros debe formar su comité seccional, o debe estar en un comité seccional, o impulsar la creación de un comité seccional en nuestra casa, en nuestro barrio, y si no, en nuestro centro de trabajo o en nuestro centro de estudio. 3 compañeros nada más necesitamos. Ya aquí hay uno, cada uno de ustedes, 2 más, mínimo, para formar el comité de base de Morena, en su modalidad territorial o de centro de trabajo, de estudio temático. Entonces, que sea un compromiso formal de todos nosotros. Está en el estatuto de Morena. Una parte esencial que dio fuerza a Lenin para formar el primer estado socialista fue precisamente el partido bolchevique, y uno de los temas del estatuto era: todo miembro del partido debe pertenecer a una organización del partido, si no, pues, estamos incompletos. Entonces, ya después veremos las preguntas. No lo quiero hacer ya debate, sería posteriormente. No es debate, nada más. El ánimo de todos ustedes, y particularmente felicito a todos los compañeros que pasaron a exponer. Yo creo que el nivel de conocimiento, de decisión, pues quedó mostrado. Y a los que no pudieron por alguna razón, pero que están aquí, han estado en el curso, también los felicito a todos y les deseo de todo corazón éxitos en este gran proyecto que todos nosotros estamos construidos, y vamos a llegar tarde o temprano al poder para ponerlo al servicio de nuestro pueblo. Muchas gracias, compañeros.